Es sobre lingüística general, es como muy básico, sobre todo para aquellos que no tienen nociones de lingüística. Es como para introducir a lo que es la lingüística, lo que maneja la lingüística, qué es la lingüística, las áreas de la lingüística, etcétera. Es muy general y dado el tiempo pues es también bastante rápido. Primero que nada pues hay que definir qué es la lingüística y bueno, aquí Saussure nos dice que es el estudio de todas las manifestaciones del lenguaje humano. No sé si acá. Bueno, eso es como entiende la lingüística y propone unas tareas de la lingüística que son la descripción de las lenguas naturales y de su historia, deducir leyes generales del lenguaje natural y delimitarse y definirse ella misma. Y bueno, dentro de este marco de la lingüística, pues también cabe hacer una distinción bastante básica que se hace desde Saussure, que es entre diacronía y sincronía. La diacronía es el estudio del lenguaje a través del tiempo, es decir, la evolución del lenguaje, la historia del lenguaje, etc. Mientras que la sincronía es el estudio de un lenguaje estático, de un tiempo específico, sin necesidad de ir atrás o de recurrir a recursos históricos, etc., ¿no? Y bueno, también dentro de la lingüística, pues el mismo Saussure también habla de lo que es lengua y habla, que después se puede equiparar a lo que Chomsky llama competencia y actuación. Dentro de la competencia, que lo podríamos equiparar con la lengua, lo que Saussure señala como lengua, pues tenemos que la competencia es el sistema lingüístico de los hablantes. ¿Qué es esto? Es decir, es como la lengua en sí misma, o sea, igual una cuestión más abstracta de la lengua, mientras que la actuación o habla es la manifestación más empírica de la lengua, es decir, lo que yo estoy haciendo ahorita es ya una forma de actuación lingüística, mientras que el conocimiento o ese bagaje del lenguaje que tenemos todos en nuestra mente, ya sea cultural o por individuo, es la competencia. No sé si queda claro este asunto. Sí. Y bueno, dentro de la lingüística pues hay diferentes niveles de lenguaje en los que está subdividida la lingüística para tener como una forma de estudio más jerarquizada. Podemos hablar de estos niveles, aunque también hay muchos más. O sea, está la fonología y la fonética, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Estos son como los que voy a abordar en esta presentación, los más generales, aunque también hay morfosintaxis, hay interfaz sintaxis semántica, hay discurso, etc., ¿no? Morfofonología también existe. Y bueno, dentro de la fonología y la fonética, este es como empezamos de lo más bajo, empezamos a hablar de los sonidos simplemente, de lo más básico del lenguaje, que serían los sonidos del lenguaje humano. Y dividimos también entre fonología y fonética, que la fonología sería como la parte más abstracta de este estudio de los sonidos, mientras que la fonética sería como la manifestación más física, es decir, lo que puedo grabar, lo que puedo analizar ya en una computadora con un espectrograma, etc., ¿no? Y bueno, dentro de la fonología tenemos también otros conceptos que son básicos, que es el fonema y el alófono. El fonema sería como esa unidad abstracta de representación, es decir, un fonema representa un sonido, en la forma más general de escribirlo. Un fonema sería una S, que representa el sonido que se produce cuando no vibran las cuerdas vocales, cuando el aire sale de cierta forma, etc., ¿no? O sea, ese sería un sonido. Ese sería un fonema, que es la representación abstracta del sonido. Y bueno, representa también la extracción de una manifestación fonética, que es lo que es también ligado a la fonética, que es como la fonética tiene lo que llamamos alófonos, que son las variaciones contextuales de un fonema, y generalmente los alófonos están como jerarquizados por un fonema, es decir, un fonema tiene diferentes manifestaciones a la hora de producir el lenguaje. Por ejemplo, un ejemplo claro que pasa en México es el ejemplo de cha, que en el norte es sha, y entonces ahí limitado por el contexto de región, se produce un sonido diferente, pero que en la forma abstracta es el mismo. O sea, es el cha, pero uno se manifiesta como cha y otro como sha. Y bueno, esa es prácticamente la fonía. Ahí, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a también hablar de otros conceptos muy básicos también de la fonología, que son los rasgos distintivos, que bueno, estas son como las unidades más básicas para caracterizar el sonido del lenguaje humano. O sea, son como unidades más pequeñas del fonema, es decir, tenemos las características que representan a cada uno de los rasgos distintivos. Un rasgo distintivo es decir que
que vibran las cuerdas vocales, que el aire sale de cierta forma, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues se tienen ciertas características para representar un fonema, que es la posición de la lengua, puede estar, o sea, cómo está la lengua posicionada a la hora de producir un sonido, la salida del aire, cómo sale el aire a la hora de producir ese sonido, y la vibración de las cuerdas vocales, que es también un ejemplo muy claro de esto sería un sonido como S. Ahí, si ustedes se dan cuenta, que a lo mejor es un poco difícil de percibir, pero no vibran las cuerdas vocales. El aire sale de una forma casi rozando, o sea, se le llama fricativo, y la lengua está casi como en la parte de enfrente, en los alveolos, entonces también es un sonido alveolar. Y eso, o sea, la posición sería alveolar, la salida del aire sería fricativa y la vibración sería sorda, o sea, que no vibran las cuerdas vocales. Cuando vibran se llama sonora. O sea, esos serían como los microátomos de los fonemas. Y bueno, ahí esto lo paso muy rápido, nada más son tipos de fenómenos fonológicos que pasa, por si alguno tiene interés en analizar este tipo o se ha preguntado qué pasa en los fonemas cuando se aparecen juntos, las variaciones contextuales, por ejemplo, sufren un tipo de estas cosas que sería asimilación, que es cuando dos fonemas que serían distintos a nivel abstracto se producen juntos, o sea, se unen tanto que se fusionan. La disimilación, que sería lo contrario, que es decir que para separar bien los sonidos se vuelven completamente distintos. La fusión, que sería ya o sea, una fusión completa de los sonidos, donde ya no existan ya dos sonidos sino solo uno. Y la elisión, que es eliminar un sonido por completo. Estos son como fenómenos muy típicos de fonología, que paso también rápido porque no es tanto de su interés. Y bueno, también dentro de estos fenómenos que pasan, pues hablábamos un poco de las variaciones a nivel contextual. En este aspecto está la distribución complementaria, que serían precisamente estos procesos de variación como los que veíamos un poco atrás, estos mismos, pero determinados por un contexto lingüístico. Es decir, no sé, si la S aparece antes de una N, se vuelve sonora porque la N es sonora y entonces la contagia. Y la variación libre, que sería como algo que ya no está determinado por un contexto lingüístico. Y aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, cuando hacemos plurales, metemos una E para como limitar ese sonido que no se permite en español de tener dos consonantes juntas. Entonces se introduce una E cuando hay un espacio vacío en un contexto de una consonante. Aquí se introduce la E y una E después antes de una S. Y esta sería una variación libre, que es un poco más, o sea, es más dependiente del hablante. Por ejemplo, que cuando hacemos S es como shas, y esas no están determinadas por el contexto lingüístico, o sea, no tienen esta parte de acá. Esta sería como un ejemplo de las reglas fonológicas que se utilizan. Bueno, eso lo pongo también muy rápido, es dentro de la fonología y la sintaxis también se habla mucho de teoría de optimalidad. Lo único que hace es, en el caso anterior, aquí tenemos reglas, es decir, cómo se generan ciertos patrones lingüísticos. En el caso aquí está. En el caso de la optimalidad, ya no hay reglas, sino hay restricciones. Entonces lo que se hace es lo contrario, en vez de generar reglas, se generan restricciones y se generan cuadros como estos. Pero no me voy a meter mucho en eso porque es un poco... Y bueno, dentro de la fonología, pues también está la fonología suprasegmental, que sería aquella fonología que se dedica más a cuestiones como el acento en las palabras, las entonaciones, los tonos de ciertas lenguas, que en español no tenemos tonos, pero sí hay entonación, y la duración de las palabras, etcétera, ¿no? O sea, son como cosas más a nivel palabra, pero más todavía a nivel de sonido. Y bueno, dentro del otro segundo nivel de la lingüística tenemos la morfología, que se podría definir como el estudio de la estructura de las palabras. Su objetivo es delimitar, definir y clasificar las unidades del componente morfológico. Describir cómo tales unidades se agrupan en sus respectivos paradigmas. Ahorita vamos a ver lo que es un paradigma. Y explicar cómo las unidades estructurales de la palabra se combinan y cómo constituyen la estructura interna, es decir, cómo están formadas las palabras. Dentro de la morfología podemos hablar de morfología flexiva o morfología léxica, y también podemos hablar de varios tipos de palabras, que son las monomorfémicas, es decir, que solo tienen un morfema, y las polimorfémicas, que tienen varios morfemas. También hay palabras flexivas invariables, es decir, palabras que no se modifican con morfología,
o palabras que sí se modifican, que son las flexivas. También podemos hablar de palabras simples, complejas, que son, una palabra compleja sería un compuesto, es decir, como sacapuntas o algo así, ¿no? Y bueno, dentro de la morfología pues hablábamos de palabras flexivas, etc. La flexión también es algo muy importante. Es un proceso que genera, ahí está mal, no crea nuevo material léxico, sino que genera a partir de este léxico nuevas, pues otro conjugaciones, o sea, se refiere a este tipo de ejemplos, ¿no? Comíamos es una flexión, o sea, esta parte es flexiva porque genera como un nuevo significado de este que sería como el núcleo. Y la morfología léxica sí genera nuevo material léxico, es decir, sí produce nuevas palabras. Tenemos, por ejemplo, procesos de composición y derivación. En composición, por ejemplo, está sacapuntas, es decir, tomar las palabras y unirlas y hacer una nueva palabra. Y en derivación tenemos, por ejemplo, de comer, hacer un sustantivo que es comida. Y bueno, dentro de la morfología también hablamos, que esto debió estar antes, hablamos de elementos básicos, que es el morfema, que es muy parecido a lo que veíamos, morfema, lo morfo es muy parecido a fonema y alófono. El morfema se puede definir como la unidad mínima con significado. Es un poco difícil esta definición, pero por ejemplo, sion sería un morfema, com sería un morfema, come sería un morfema, incluso esa ER sería un morfema. Esas serían las partes más pequeñas de las palabras. Tenemos morfemas independientes y morfemas ligados. Los morfemas independientes son aquellos, serían como palabras, es decir, que no dependen de ninguna otra parte, como sol, por ejemplo, es un ejemplo clásico de morfema independiente. Y un morfema ligado sería como sion, o sea, yo no puedo decir sion así nada más al aire, sino que puedo poner canción o composición, etc. ¿no? Necesita estar con una palabra. El alomorfo es lo mismo que el alófono, es un morfema, es una variación de un morfema. Como el caso del plural, que en algunos el plural es con S, en otros es con ES y en otros incluso no es nada, ¿no? Es como lápiz. Bueno, lápiz es como diálisis. La diálisis, la diálisis, ¿no? Que es. No se agrega ningún morfema. Y bueno, ¿cuáles son las unidades también de la estructura de la palabra? Ya a nivel, ya decíamos que los morfemas componen las palabras. Entonces, bueno, tenemos la raíz, que sería como la parte más básica de la palabra. Aquí hay un ejemplo, com sería como la raíz de comer, de comida, etcétera, de comió. El tema, que ya incluye esta vocal que se llama vocal temática, por eso se llama tema, que es un poco más grande. Los afijos, que son los morfemas que se agregan ya sea a la izquierda o a la derecha, como en este caso, encarnación. Y el lema, que sería como la forma de diccionario, es decir, comer. Y bueno, algunos otros, como ya habíamos también en la fonología, había procesos fonológicos, aquí también tenemos procesos morfológicos, y algunos como muy básicos son la reduplicación, y este a lo mejor no es tan básico para el español, pero sí en otras lenguas. Por ejemplo, en japonés tenemos hito, que es persona, y hitobito, que es personas, ¿no? Para hacer un plural. La subjetividad sí es muy importante, porque en español también se da mucho, es decir, cuando dos formas relacionadas, o sea, ser, soy y fui, nosotros sabemos que se refiere al mismo verbo, pero son formas completamente distintas, que no se indican por ningún proceso fonológico, digamos, o sea, que no hay forma de explicar por qué pasa de soy a fui. Eso se llama subjetividad. Y bueno, un poco ya eso para terminar sobre morfología. Cómo hacer las hipótesis sobre cómo hacemos el procesamiento morfológico. Tenemos las hipótesis de las listas complejas, que es decir, que tenemos toda la lista de las palabras así en todas sus formas, etc. O la hipótesis de la redundancia mínima, que es lo contrario, que es decir, que a partir de formas reducidas en nuestro lexicón mental, en lo que tenemos la lista de palabras muy reducidas, y tenemos reglas que generan nuevo material. Esa sería la segunda hipótesis. Y bueno, un punto medio entre este nivel y el que vamos a pasar a ver ahorita, que es la sintaxis. Podemos hablar de la morfosintaxis, que este es importante para la lingüística computacional, porque es lo que correspondería a las etiquetas post. Entonces es como algo que se usa mucho, que sería como precisamente este punto medio entre la morfología y la sintaxis, que es el nivel superior. Y es pues prácticamente el análisis de las categorías gramaticales, o sea,
para computación, lingüística computacional, sería el análisis de etiquetas post o de la función de la palabra dentro de la sintaxis. Puede estar dentro de la concordancia también, es decir, que un plural de un sustantivo corresponde a un plural de un verbo, o el estudio de casos también, que es, no sé, por ejemplo, latín. En español no es tan claro, pero en otras lenguas sí. Y bueno, la sintaxis también ya es otro nivel superior, que este se podría definir como el estudio de sintagmas y oraciones, es decir, el estudio de niveles más grandes de la lengua. El primer nivel fue los sonidos de la lengua, el segundo nivel fue la palabra. Ya podríamos hablar del nivel de estudio de oraciones. Y bueno, aquí mencionamos lo que es paradigma y sintagma, que son también dos conceptos importantes. Un paradigma sería como un léxico encontrado dentro de un mismo grupo, es decir, como si vemos una oración como una cadena, el paradigma sería como la parte vertical, donde uno puede, o sea, tenemos por ejemplo un gato come. El paradigma sería todas las posibilidades que tengo de usar, en vez de gato, perro, no sé, pájaro, etcétera, todas las palabras que puedo utilizar de esa misma posición. Mientras que el sintagma sería la parte horizontal, es decir, toda la formación ya de la palabra, de las dependencias de este es el artículo, este es el núcleo y este es su verbo, etcétera. O sea, serían como las dos partes. El paradigma sería la parte vertical y el sintagma la parte horizontal, si se ve de esa forma. Y bueno, en la sintaxis, pues cómo se suelen usar las representaciones sintácticas. Pues la tradición igual muy del estructuralismo y de la generativa, etcétera, que son escuelas pues muy clásicas de lingüística, lo representan como un árbol de dependencias, es decir, representan como esas relaciones entre las palabras a partir de un árbol de este tipo, donde por ejemplo aquí en el nivel más alto tenemos lo que es una oración. Aquí tenemos un sintagma nominal, es decir, un sintagma donde se encuentra un sustantivo, donde el núcleo es mujer y tiene un se puede llamar determinante, que en este caso es un artículo, que es la. Tenemos también un sintagma verbal, que lo único que cambia es que en vez de ser el núcleo un sustantivo, aquí va a ser un verbo. Entonces aquí tenemos el núcleo, que es... no, aquí está el núcleo, perdón. Es recogió. Luego, dentro de este mismo sintagma verbal se ve que hay un sintagma nominal, es decir, un sintagma cuyo núcleo es sustantivo. Entonces esa es como la forma más tradicional de representar las relaciones sintácticas. Y bueno, ¿qué tipo de relaciones sintácticas hay dentro de los predicados o de las oraciones? Pues están las conocidísimas, que es el sujeto, objeto directo, objeto indirecto, y algo que se podría llamar argumentos externos, que son los adverbios o elementos que no están tan dependientes del verbo. Y bueno, aquí vemos un poco más claro lo que es la frase nominal o sintagma nominal, igual también frase verbal o sintagma verbal, y donde vemos como es esta recursividad del lenguaje, donde una frase verbal o sintagma verbal está compuesta de una frase nominal. Entonces la frase nominal generalmente se compone de un núcleo, que es un sustantivo, de un determinante, que es un artículo, bueno, claramente es un artículo, y los modificadores, que pueden ser adjetivos o otras cosas, preposiciones, etc. Dentro de la frase verbal pues tenemos el núcleo, que es el verbo, y generalmente el objeto directo, que es otra frase nominal. ¿Esto es exclusivamente para el español? Sí, porque generalmente sí, las lenguas tienen como este tipo de construcciones, pero no es en ese orden. O sea, por ejemplo, el japonés tendría la frase nominal primero y después el núcleo. Sí, esto es para el español. Y bueno, también dentro de la sintaxis, algo que es importante, que nace de Chomsky, que son las gramáticas libres de contexto, que después en lingüística computacional también se vuelven relevantes. Pues son gramáticas generativas que responden a la escuela generativa y que dependen de reglas de producción que expresan la forma en que los elementos se agrupan, es decir, son de este tipo. Yo tengo aquí puede ser, por ejemplo, una oración, una O, que genera un sintagma nominal más un sintagma verbal. Y bueno, aquí estos tipos de símbolos que están a la izquierda de estas reglas se les llama símbolos no terminales, y a los que están a la derecha, que son los que están hasta el fondo del árbol, serían los símbolos terminales simplemente. Y bueno, ya pasando al nivel más
un nivel más alto del lenguaje, de la lingüística, está la semántica, que se podría definir como el estudio del significado. Y bueno, esta es una definición que también encontré, que es el estudio de la relación entre el significado y su representación lingüística, que es algo también que va a ser muy importante, es decir, entre lo que significa una cosa y cómo la representamos con el lenguaje. Y la semántica abarca muchos niveles, que puede ser a nivel de palabra o nivel léxico, a nivel de frases, oraciones o de textos completos, o incluso más allá, ¿no? Discursos. Y bueno, dentro de la semántica, como decíamos, era como la relación del significado y de la producción lingüística. Entonces a ese tipo de cosas se le llama signo lingüístico. Tenemos, por ejemplo, desde lo más antiguo, que es Saussure, que proponía que el signo lingüístico estaba dividido binariamente, es decir, en un significado que sería como el concepto de, en este caso, una bicicleta, y el significante, que sería como la palabra, ¿no? La palabra bicicleta. Eso viene a agrandarse un poco después con Ogden y Richards, que proponen ya no algo binario, sino ya algo terciario, donde ponen un triángulo, donde aquí se representa el significado, aquí está el símbolo y aquí el referente. Es decir, aquí estaría la bicicleta, aquí estaría lo que nosotros tenemos en la mente sobre la bicicleta, y aquí estaría la palabra bicicleta. Después llega Hegel, que ya no propone un triángulo sino un trapecio, donde lo mismo, ¿no? En este lado del trapecio estaría la palabra bicicleta, aquí estaría la cosa bicicleta, aquí estaría como el concepto de la bicicleta, aquí estaría como el compuesto de significados mínimos de la bicicleta, o semema, y aquí estaría como el significado de la bicicleta, que es como ya la parte más de lingüística, ya no es como el concepto abstracto, sino es como ya lo del hablante, lo que está dentro del hablante. Entonces, bueno, esas es como unas formas de las que se tratado de abordar el significado. Y bueno, en principio, pues, ¿qué es el significado? Se podría definir como la relación recíproca y reversible entre nombre y concepto, como veíamos, o sea, entre lo que tenemos en la mente o lo que tenemos como comunidad de decir esto significa tal cosa, y el nombre o la producción lingüística que hacemos a partir de eso. Y tenemos también dos conceptos básicos, que es denotación y connotación, que es muy sencilla la distinción. La denotación sería la significación objetiva, es decir, sin ningún agregado mío como hablante, y la connotación sería como esa parte más subjetiva, es decir, como meterle más de mi cosecha a lo que estoy diciendo. Y bueno, dentro de la semántica pues tenemos muchas escuelas, porque es una de las tareas difíciles de la lingüística. Entonces, una primera escuela que nace de Saussure, del estructuralismo, es decir, de muy antiguo, es lo que podríamos llamar análisis composicional, que es de este tipo. O sea, yo tenía, por ejemplo, algunas palabras y tenía como estos que se podrían llamar semas, es decir, como rasgos mínimos de un significado. Yo decía, pues, ¿qué está cocinar? ¿Es hacer comestible? Le pongo un signo de máxima, y así hacía como las distinciones, ¿no? Esa es como una perspectiva. También después ya viene el análisis componencial, que sería de este tipo, es decir, como tener casi lo mismo, pero, por ejemplo, tengo chico, digo que es animado, que es humano, que es macho y que es no adulto. Es más o menos lo mismo, también parte como de unidades más básicas de significado. Después tenemos también algo que propone una tal Wierzbicka, que es la semántica natural, que es como llegar a prototipos, es a partir de análisis más empíricos, llegar como a palabras que existen en todos los lenguajes, como lo decían ellos, y entonces a partir de esas palabras pues hacer las definiciones de las palabras menos generales, digamos. Entonces así, por ejemplo, dar se definiría como X, que Y haga algo Z, ¿no? Esa sería como una definición de esta escuela. Y después pues también tenemos algo que incluso para la lingüística computacional también ha sido importante, que sería como el estudio de redes conceptuales, que nace con un tal Langacker y que se desarrolla después, y que es, bueno, es como de este tipo de relación al cocinar, con ponerle también los rasgos, que es más agua, es hervir, menos agua, no sé, todo, hacer como la red de conceptos que conlleva una palabra. Y esto después también se genera en ontologías, en jerarquía, y digo, en taxonomías, etcétera.
Y bueno, también podemos, dentro de la semántica, podemos hablar de lo que se llaman relaciones léxicas, que son simplemente relaciones que se dan entre palabras con respecto a lo que significan. Y bueno, los ejemplos son la sinonimia, que es cuando dos palabras se relacionan en el significado; la hiperonimia, que es también una jerarquía en el significado; la meronimia, que es las partes de algo; la polisemia, que es cuando algo significa muchas cosas. Y bueno, pongo algunos de los otros modelos que no puse dentro de esta lámina, que sería, por ejemplo, la teoría de prototipos, la teoría de lexicalización, la de espacios mentales, gramáticas de construcciones, fuerza dinámica, subjetivización, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues me meto un poco en la pragmática, es decir, no hablo mucho de ella, nada más quiero señalar qué es nada más el estudio de los elementos que están allá más afuera de estos niveles de la lengua, y responde como elementos de contextos situacionales, o sea, como este contexto, sociales, individuales y culturales, es decir, es como irse más allá del simple significado y meterse ya a lo que, no sé, algo significa dentro de una cultura o dentro de una sociedad, etc. Y pues, básicamente eso es todo.